Bueno, bienvenidos a este espacio donde estamos hablando desde Alquimia del Alma de este diseño personal que es el Tarot del Alma. Vamos a estar hablando hoy sobre los arcanos mayores. Vamos a hacer un viaje arquetípico, como muy desde la mirada de Carl Gustav Jung, donde vemos que aquí lo que estamos representando o lo que se representa es el viaje de nuestra psique, los espejos de la psique del ser humano. Y vamos a ver qué representa cada carta en ese viaje arquetípico. Entonces vamos a iniciar con el loco, el salto de la fe. Vamos a separar estas cartas acá por un momento y vamos a hablar del loco, el despertar, el salto de la fe. Entonces esta carta representa cuando decides empezar algo nuevo sin garantías, cuando sientes la capacidad de soltar el control y confiar en el proceso, cuando eres un principiante de mente abierta, cuando quieres aprender sin prejuicios. Pero toda carta tiene una sombra. Algunos la interpretan cuando cae al revés, pero en realidad, así como nosotros los seres humanos somos luz y sombra, estas cartas representan también luz y sombra. Entonces la sombra de esta carta es cuando esa energía se descontrola y se vuelve imprudencia, cuando hay una negación de la realidad, cuando se busca evitar crecer o asumir la responsabilidad. ¿Cuándo aparece esta carta del loco? Cuando estás al borde de un cambio importante o necesitas dar o tener valor para dar un salto, o cuando te has vuelto demasiado rígido y necesitas reconectar con tu espontaneidad. Esta es la carta del loco. Ahora vamos a pasar a la carta o al arquetipo del mago, este que están viendo ustedes ahí, que representa el poder personal. El mago tiene copa, vara, pentáculo, etc. Hay unas simbologías mucho más profundas que están en cada imagen, que no voy a entrar a detallar en este video porque si no saldría demasiado extenso. Pero ¿cuál es el momento del mago? ¿Qué representa el mago en este viaje arquetípico? El momento en el que tú descubres que tienes el poder de tu propia vida. Cuando la capacidad de transformar está en acción, cuando coges tus pensamientos y los vuelves realidad, cuando tejes un puente entre tu mundo interior y el mundo exterior. ¿Cuál es la sombra de este arquetipo? La manipulación, el ego inflado, cuando utilizas tus capacidades para engañar o para controlar a otros. Esa es la sombra del mago, cuando tienes tanto potencial que lo utilizas es en elementos negativos. ¿Cuándo emerge el mago? El mago emerge cuando necesitas asumir una responsabilidad activa en tu sanación, o cuando tienes todos los recursos pero a veces no sabes cómo usarlos. Entonces el mago viene a recordarte esa fuerza. Ahora vamos a ver aquí la carta de la sacerdotisa. Esta carta refleja la sabiduría interior. Está sentada en medio de dos columnas, leyendo un libro, con una luna en su cabeza. Hay una simbología que representa la intuición, el conocimiento profundo, la necesidad de mirar hacia adentro, ¿sí? En vez de buscar respuestas afuera. Los misterios que se revelan en silencio. ¿Cuál es la sombra de esta carta? Desconexión de la intuición. Cuando estamos desconectados incluso con escucharnos a nosotros mismos. Cuando hay secretos que guardamos que envenenan. O cuando hay una demasiada pasividad. Sí, esa es la sombra de esta carta. ¿Cuándo aparece? Cuando las respuestas no vienen necesariamente de un análisis racional, sino de escuchar la voz interior. Cuando podemos escucharnos a través de esa voz, de nuestros sueños, de nuestras corazonadas, de nuestra intuición. Esta es la sacerdotisa. Ahora pasamos a la emperatriz. Esta carta es divina. Abundancia, creatividad, rodeada de naturaleza. La emperatriz encarna la fertilidad. Encarna la fertilidad.
Es un momento de capacidad para crear, para nutrir proyectos, relaciones de vida, conexiones con el cuerpo, con nuestras necesidades, amor para dar sin agotar. Imaginen una mujer en embarazo, en gestación. Algunos la representan así, yo la representé de manera diferente, con algo entre manos, pero que está representando un momento mágico creativo. La sombra de la emperatriz, la madre que sofoca, la que vive pendiente de manera excesiva, la energía, la sombra de este arquetipo está relacionado cuando la creatividad está bloqueada o cuando hay un materialismo vacío. Entonces tiene luz y sombra. Y cuando aparece esta carta, a veces aparece cuando necesitas reconectar con tu creatividad natural, o sencillamente aprenderte a nutrir y también a veces dejar que nos nutran. Bueno, pasamos ahora al emperador. Estructura, autoridad, el emperador centrado en su trono de piedra, representa orden, estructura, liderazgo. Psicológicamente representa este arquetipo la capacidad de establecer límites sanos, la disciplina que sostiene cada uno de tus sueños, esa energía o ese padre interior que protege, que guía. Ese es el emperador, pero también tiene su sombra, ¿no? Entonces el emperador, la sombra del arquetipo del emperador es cuando se vuelve tirano, cuando hay una rigidez excesiva, cuando hay un control obsesivo que empieza a ahogar la vida propia o de otras personas. ¿Y cuándo aparece el emperador? Aparece cuando necesitamos estructura para sostener el crecimiento, cuando el control se ha vuelto prisión, en vez de orden se ha vuelto prisión. Bueno, ahora tenemos el hierofante. Esta carta, para los que somos de Colombia, me hace acordar un poco del diseño de la caja de fósforos, el Rey se llamaba. No sé si todavía exista hoy en día, pero es muy de los años 90. El hierofante, el sabio, el que mantiene la tradición, el que mantiene el sentido de las cosas. Es como si fuera el Papa en la religión, ¿no? Entonces representa la conexión con algo mucho más grande que nosotros mismos. ¿Qué representa psicológicamente esta carta? La búsqueda de significado y propósito. Cuando estamos buscando fortalecer esos valores que guían la vida, cuando la sabiduría, queremos que la sabiduría se vuelva una experiencia colectiva más allá que individual. ¿Cuál es la sombra? El dogmatismo, ya, la rigidez espiritual. Solo se puede ser de determinada manera en el espíritu. Es algo bastante limitante, pero esa es la sombra del hierofante o del sabio. Seguir ciegamente sin cuestionar. Esa es la sombra de este arquetipo. Cuando aparece, cuando buscas un sentido más profundo de tu vida, cuando necesitas encontrar tu propio sistema de valores, cuando necesitas profundizar en esa experiencia espiritual más allá de ti. Bueno, los enamorados, ahí vamos poco a poco, son bastantes cartas. Los enamorados, entonces la unión de opuestos, representa la unión de opuestos. No es un romance, es la integración de los aspectos que se contradicen dentro de ti. Entonces, psicológicamente representa las elecciones conscientes desde el corazón, la integración del lado masculino y lado femenino a nivel interno, relaciones maduras basadas en autenticidad. ¿Cuál es la sombra? La codependencia. Cuando tenemos momentos de indecisión paralizante, cuando no integramos el lado femenino y masculino en nuestra vida, cuando no permitimos que esos aspectos que a veces se contradicen en nosotros se integren y encuentren una armonía. ¿Cuándo aparece? Cuando enfrentas decisiones importantes, cuando requieres alinear tu corazón y tu mente, o cuando
sencillamente tus relaciones reflejan partes que no has podido solucionar. Ahora pasamos al carro, el dinamismo, la maestría. Un guerrero que se dirige controlando la situación, la dirección. Psicológicamente, esta carta representa el control consciente de las fuerzas internas, la fuerza de voluntad bien dirigida, la victoria sobre los conflictos internos. Eso representa el carro, un momento de dinamismo interesante en nuestra psique. La sombra, un control obsesivo, rigidez a la defensiva, esa armadura que en vez ya de proteger termina siendo una prisión para no entrar en contacto con los demás o con otros puntos de vista. Cuando aparece, cuando necesitas tomar las riendas de tu vida, cuando necesitas tomar el control de todo y cada uno de los aspectos de la vida. Ahora pasamos a nuestra carta de la fuerza. La fuerza, el poder suave. Miren esa imagen tan hermosa. O sea, yo creo que, bueno, esto fueron muchas noches de trasnocha tratando de llegar como a la imagen más representativa para cada uno de estos diseños del tarot del alma. La fuerza, una mujer que sencillamente está abrazando con ternura ese león. No con fuerza bruta, sino con amor. Entonces, psicológicamente, esta carta que representa la verdadera fuerza que viene de la aceptación y no del control, de abrazar los instintos y las emociones salvajes en lugar de combatirlos. El coraje del corazón, pero también tiene su sombra, y su sombra es debilidad disfrazada de mansedumbre, miedo a tu propio poder. ¿Cuándo aparece esta carta? Cuando necesitas relacionarte con tus aspectos más primitivos, sin miedo, sin agresión, domesticar ese león interior con amor. Pasamos ahora a esta carta que me encanta, a mí me encanta. Yo me siento muy identificado con este arquetipo, que ya pasamos, digamos, como a otra parte que es la búsqueda interior, ¿no? Bueno, luego hablaremos con más detalle de estos ejercicios, pero estamos arrancando con este punto, el ermitaño, la soledad fértil. Un anciano que representa psicológicamente la necesidad de retirarte para encontrar tu verdad. La sabiduría que solo viene de la experiencia, el maestro interior que ya llevas dentro, pero también su sombra. Y su sombra es el aislamiento patológico, la amargura, el rechazo por el mundo, por heridas no sanadas. ¿Cuándo aparece el ermitaño? Cuando las respuestas que buscas solo las encontrarás en soledad consciente, no con ruido externo. Esta carta me encanta. La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna, los ciclos del destino. Una rueda que gira eternamente con criaturas ascendiendo y descendiendo. Los ciclos naturales de la vida. Representa los ciclos naturales de la vida, altas y bajas, ¿no? Patrones que se repiten, así como ese círculo, que se repiten hasta que aprendas la lección. La danza entre lo que controlas y lo que no controlas. Su sombra, el fatalismo, la resistencia, el cambio inevitable, quedarte atascado en patrones repetitivos. ¿Cuándo aparece? Cuando experimentas cambios fuera de tu control, o cuando reconoces que estás repitiendo los mismos patrones. La justicia, el equilibrio interior, la balanza. ¿Qué representa esta carta psicológicamente? Asumir la responsabilidad por tu vida sin victimizarte. El momento de enfrentar verdades difíciles. El karma psicológico. Cada acción tiene consecuencias. Esa es la simbología de esta carta. La sombra, juicio excesivamente severo, culpa paralizante o negación total de la responsabilidad. ¿Cuándo aparece? Cuando necesitas un ajuste de cuentas en tu vida interno y honesto. Cuando te tienes que ver sin
autocastigo, pero también sin negación. El colgado. Esta carta es un diseño muy particular porque no puede ver el colgado en esta versión propia y no está boca abajo, sino está sentada en una rama. Bueno, esto lo ampliaremos luego, pero el colgado es la rendición activa. Representa el poder de soltar el control, de ver las cosas desde una perspectiva completamente nueva. Sí, a veces nos acostumbramos a los sentidos y podemos ver las cosas desde muchos puntos de vista, como taparnos nuestros ojos a veces para que otros sentidos puedan explorar esta realidad que estamos viviendo. El sacrificio consciente de una identidad obsoleta. ¿Cuál es la sombra? El martirio improductivo, el quedarse atascado disfrazado de paciencia. ¿Cuándo aparece? Cuando luchar solamente empeora las cosas y necesitas rendirte para poder transformarte. La muerte. Esta versión de la muerte me encanta. Transformación radical. No es la muerte literal, siempre se ha hablado al respecto, ¿no? Sino es algo que debe transitar hacia una nueva vida, ¿no? La muerte del ego falso, dejar morir aspectos obsoletos de tu identidad, la transformación profunda de quién eras, que debe morir para salir y renacer. La transformación que se vive cuando esta carta aparece es interesante. La sombra de esta carta es la resistencia al cambio inevitable, aferrarse a lo que ya murió y no existe actualmente. ¿Cuándo aparece? Cuando una versión de ti necesita morir para que nazca tu ser más auténtico. La templanza, la alquimia interior, que tiene que ver con nuestro nombre, la alquimia interior. Ahí lo que vemos es todo un movimiento energético creando un equilibrio perfecto, y es la integración armoniosa de opuestos, el arte de encontrar un punto medio, la paciencia con procesos lentos de sanación. La sombra, la impaciencia, el extremismo, el intentar integrar sin haber diferenciado primero, sin saber qué es qué, querer integrar a las malas. No, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. ¿Cuándo aparece? Cuando necesitas encontrar balance, cuando no necesitas eliminar extremos, sino mezclarlos en una forma alquímica perfecta de manera correcta. Pasamos a la confrontación con el diablo. La sombra. Psicológicamente representa todo lo que puedes negar o reprimir en ti, tus adicciones, tus compulsiones, tus patrones autodestructivos, las cadenas que tú mismo has creado a lo largo del tiempo, y las puedes afrontar, pero también tiene su sombra paradójica, y es negar completamente esa naturaleza instintiva con la cual debes equilibrar y controlar, y proyectar toda tu oscuridad en otros. Entonces, en vez de asumir, así como está esta carta con el pentáculo y la espada, asumiendo de frente lo que le corresponde, también la sombra de esta carta es cuando efectivamente no quieres liberarte de tu oscuridad y ves la oscuridad en otros, pero no en ti. Cuando aparece, cuando necesitas enfrentarte honestamente a tus sombras, porque no solo reconociéndolas puedes liberarte, ¿no? O sea, la torre, el colapso necesario. A veces la vida tiene colapsos necesarios. Una torre que está en destrucción, que representa la destrucción de todas las ilusiones que nos aprisionan, crisis, que en realidad son liberaciones disfrazadas, son momentos difíciles pero que traen liberación. Y el colapso de estructuras falsas. Esto es muy importante, ¿no? Uno dice, no, esto es catastrófico, no, pero que colapse algo que tiene una estructura falsa a nuestro alrededor, en nuestra vida, pues genial, ¿no? También tiene una sombra, y es resistencia al colapso cuando es necesario.
y reconstruir lo mismo sin aprender la lección. Entonces vuelvo y reconstruyo, pero no aprendo la lección. Esa es la sombra de esta carta. ¿Cuándo aparece? Cuando estamos en un momento de derrumbe, donde todo duele, donde sentimos la presión y donde tenemos que protegernos. Aquí pasamos a la renovación, ya vamos terminando, la estrella, la esperanza renacida. Después de la tormenta viene la estrella, la conexión, la esperanza que surge después de tocar fondo, la sanación profunda, la reconexión con tu esencia después de perder todo lo superficial, pero también tiene su sombra, que es la desesperanza y el cinismo que a veces bloquea tus posibilidades de renovación. ¿Cuándo aparece? Cuando hay un momento de gracia, cuando después de grandes pruebas descubres que en el fondo del pozo y de la situación es toda un universo de posibilidades y de conexión y de comprensión. La luna, territorio desconocido, navegar en tu inconsciente más profundo, los miedos irracionales, las ilusiones, un territorio donde la intuición te debe guiar y no la razón. La sombra, perderte en tu inconsciente, en proyecciones masivas y confundir la fantasía con la realidad. ¿Cuándo aparece? Cuando estás en territorio desconocido de tu psique, confundido, pero necesario para el crecimiento. El sol, divina, esta carta me encanta. La conciencia iluminada, la integración gozosa después del trabajo profundo. O sea, ya después de que la has sufrido toda, llegar al sol, a la integración profunda. A tu niño interior sanado, a la simplicidad alcanzada después de la complejidad. La sombra, ego inflado. Optimismo que niega las sombras remanentes. ¿Cuándo aparece? Cuando alcanzas claridad genuina y alegría sin razón. Porque aunque tú ignores o trates de ignorar el dolor, identificas que estás trascendiendo, que estás llegando a un lugar distinto. El juicio, el despertar final. El ángel toca la trompeta, un llamado irresistible a la verdadera vocación, a escucharte dentro de ti, la resurrección de aspectos que están muertos en ti, el perdón y la redención final. La sombra, la sordera al llamado, que no quiere escuchar este llamado. La autocondena perpetua. ¿Cuándo aparece esta carta? Cuando ya no puedes ignorar tu llamado interior, cuando es hora de resucitar a tu verdad total, cuando debes tomar acción. Y finalizamos con el mundo, la danza de la totalidad, la integración completa, la danza armoniosa en todos los aspectos de la vida, la completitud que permite un nuevo comienzo desde un nivel superior. Ese es el mundo. También tiene su sombra y es el miedo a completar lo que tenemos que completar. Perfeccionismo que impide la culminación. ¿Cuándo aparece? Cuando un ciclo mayor se completa, cuando es tiempo de celebrar y reconocer cuánto has crecido. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este tarot está disponible si lo quieren adquirir. Y esta información nos pueden consultar en alquimiadelalma.click o en nuestras redes @terapiaalquimia en Instagram, TikTok y Facebook. Gracias.